Hola compañeros, bienvenidos. Mi nombre es Marlene Morales, yo soy licenciada en Enfermería y Obstetricia y el día de hoy les doy la más cordial bienvenida al Instituto Boder. Hoy vamos a ver nuestra primera clase, que es de Anatomía y Fisiología. Recuerda que para tus clases subsecuentes es muy importante que comprendas las bases anatómicas y fisiológicas del cuerpo humano. Si tienes alguna duda, es muy importante que consultes la bibliografía que al final de esta presentación te vamos a recomendar. El día de hoy iniciaremos con nuestro curso de introducción a la anatomía y fisiología. Verás que vamos a ver muchos términos que probablemente no conozcas, pero es importante que te acerques a tu docente para que él te aclare algunas dudas o que consultes la bibliografía señalada. Bueno, pues para iniciar vamos a ver dos conceptos que son muy importantes, que tienes que tener en cuenta durante toda tu carrera. ¿Qué es anatomía y qué es fisiología? Es muy importante que sepas que estos dos términos son completamente diferentes, pero en todo momento van a estar unidos. La anatomía vamos a ver que es el estudio de la estructura del cuerpo y la relación entre sus partes. Y la fisiología va a ser el estudio de la función del cuerpo humano. Es decir, mientras la anatomía va a ver la estructura del cuerpo, es decir, de los órganos, de los aparatos, de los sistemas, la fisiología lo que va a ver es la función de cada uno de ellos. Es importante que tengas en cuenta que la anatomía tiene diferentes áreas. Aquí en esta diapositiva te estoy mostrando que hay diferentes ramas específicas de la anatomía. Te doy algunos ejemplos que es importante que tú en casa te lo lleves como tarea. Es decir, vamos a ver qué es la anatomía del desarrollo, la anatomía de superficies, anatomía sistémica, qué estudia la embriología, qué estudia la anatomía patológica, la histología, la citología y la anatomía radiológica. Hay muchas otras ramas, es importante que de estas las investigues para que sepas específicamente a qué se dedica cada una de ellas. Por ejemplo, los vamos a tener que dividir según etimológicamente. ¿Qué estudiará la citología? Cito es célula, logía es logos o tratado o estudio, o sea, el estudio de la célula. Porque vamos a tener una clase específica de la célula, porque es la unidad básica y fundamental de todos los seres vivos. Por ejemplo, ¿qué estudia la embriología? Estudiará la embriología nos va a ayudar al estudio del embrión, es decir, desde la fecundación hasta las 12 semanas de gestación. ¿Por qué es importante en esta introducción de la anatomía? Porque la embriología es donde se lleva a cabo la organogénesis, es decir, el desarrollo de todos los órganos, aparatos y sistemas del individuo, y es aquí donde va a haber muchos cambios en el individuo que apenas se está formando, pero además donde puede haber muchos efectos teratogénicos que causarán alguna patología que en algún momento tú vas a estudiar como quirófísico. La patología, ¿qué es lo que estudia? Patos es enfermedad y logos, como lo mencionábamos hace un ratito, es tratado o estudio. Es el estudio de todas las enfermedades, que posteriormente también aquí en Boder vas a aprender. Recuerda que es muy importante que en casa hagas la tarea de todas las ramas de la anatomía para que las conozcas y las compartas con tus compañeros y con tu docente. Es importante que demos paso a lo que son los niveles de organización de la materia. Antes de comprender de dónde estamos hechos, es importante saber de dónde provenimos. El origen de la vida viene a partir de una teoría muy importante que seguramente tú ya la habrás escuchado cuando estudiaste biología en la escuela, y es a través de esa teoría que te da Darwin. Y es el origen de la vida viene del agua. Tenemos los niveles de organización de la materia y viene desde el primero, que es el químico. El nivel de organización de la materia químico comprende a los átomos y a las moléculas. Si nosotros comprendemos que la vida viene a partir desde una partícula atómica o subatómica que a través de miles de millones de años tuvo que haber evolucionado para convertirse en una célula, sabremos cuál es la estructura de todo el ser humano. Posterior del primer nivel de organización de la materia, que es el químico, a través de ahora sí vamos a encontrar a la célula. Y como les comentaba hace un ratito, la célula es la unidad básica y fundamental de todo ser vivo. Es decir, nosotros estamos constituidos por células. Dentro de la célula vamos a encontrar diferentes organelos que en un momento más vamos a ver en nuestra clase de célula. Pero es importante que sepas que dentro de la célula vamos a encontrar muchísimos organelos que estos van a actuar para que funcione adecuadamente.
Posteriormente de este nivel de organización de la materia, que es la célula, tenemos al siguiente, a los tejidos. Por supuesto, como les comenté al principio, primero existe el nivel químico, después viene el celular, posteriormente va a venir el tejido. Es solamente que lo vayas organizando en tu mente y ver cómo se va constituyendo el primer nivel hasta llegar hasta el último. Y el tejido es muy importante porque vamos a tener en nuestra clase de anatomía y fisiología que vamos a tener 4 tipos de tejidos. El primero es el tejido conectivo, después vamos a tener el tejido epitelial, posteriormente el tejido muscular y como cuarto tipo de tejido es el tejido nervioso y así sus diversas subdivisiones. Después del tejido, un tejido constituye a un órgano y vamos a ver que el órgano es una estructura compuesta por 2 o más tejidos con una función específica, que a tu mente venga diferentes tipos de órganos como por ejemplo corazón, riñón, hígado, vaso y así hay en nuestro cuerpo un sinfín de órganos. ¿Por qué estamos viendo esto de niveles de organización de la materia? Es porque primero vamos a ver que tenemos constituido al nivel químico, después el nivel químico le dio origen al nivel celular, después el celular le da origen a los tejidos le dan origen al órgano, que es donde estamos hasta este momento, y después pasaremos al siguiente nivel de organización de la materia, que es el aparato o sistema. Tienes un conjunto de órganos que darán origen a un aparato y a un sistema. Por ejemplo, sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema cardiovascular, sistema linfático, sistema genitourinario y así cada uno de los que vas a aprender aquí en Boder. Posteriormente tendremos al nivel de organización de la materia más alto, que es el organismo. Es decir, un conjunto de aparatos y sistemas darán origen a un organismo perfecto como lo es el ser humano. Una vez que has comprendido los niveles de organización de la materia y de dónde provenimos, podemos pasar a nuestro siguiente punto. Es indispensable que para esta introducción de la anatomía y la fisiología conozcas los planos y secciones. Verás aquí en Boder que es muy importante que ubiques las estructuras de acuerdo a cómo está establecido por la anatomía. Vamos a ver aquí algunos de nuestros planos y secciones que posteriormente tú vas a poder colorear en tu libro de anatomía cromodinámica. Bueno, vamos a tener el primer plano, como lo conocemos, que es superior, cefálico o craneal. Céfalo es cabeza. Entonces todo lo que tenga que ver con lo cefálico va a partir de la cabeza. ¿Qué nos dice este plano que se llama superior cefálico o craneal? Nos dice que se refiere a la cabeza, a la porción superior. Por lo regular, todo lo que es el tronco. Entonces, céfalo es cabeza. Ubica siempre que te digan que tienes que hacer algo a nivel cefálico, ubícalo en el plan de la cabeza. ¿Sale? Posteriormente vamos a tener el plano inferior. Este será el plano cefálico, que es en la cabeza, y el plano inferior o caudal lo vas a encontrar en la parte superior, que es en los pies. Entonces, plano inferior se refiere a lejos de la cabeza, hacia la parte baja de una estructura. Plano anterior. Es importante que identifiques bien, perfectamente esta terminología, porque así vas a identificar los órganos o alguna patología específica, alguna enfermedad a la que se esté refiriendo un médico o el profesional de la salud que te mande a tu paciente. Plano anterior y plano posterior. Plano anterior cerca o frente del cuerpo, plano posterior en la espalda o lejos del cuerpo. Plano interno, cerca de la línea media del cuerpo. Vamos a tener el plano lateral, más lejos de la línea del cuerpo. Plano intermedio, entre dos estructuras. Plano distal, más lejos del punto de origen. Plano proximal, es más cerca de la línea de origen. Vamos a tener también el plano parietal, que este es perteneciente o forma parte de la pared externa de una cavidad. Por ejemplo, tenemos los pulmones tienen una capa que los recubre, que es la capa, es la pleura, tiene dos porciones, la parte visceral y la parte parietal, es decir, la parte visceral lo que está más pegado hacia el órgano, hacia la víscera, y la parte parietal lo que está más lejos de la víscera, ¿sale? Entonces tenemos un plano parietal y un plano visceral. Esto es específicamente, te lo pongo en el pulmón como para que lo vayas ubicando. Y bueno,
en tu libro de anatomía cromodinámica vas a encontrar esta imagen que te divide el organismo por planos y estructuras. Y es planos y secciones para que tú definas como tal una estructura. Te recomiendo por favor que lo ilumines para que lo vayas identificando específicamente y te acerques a tu docente si es que tienes alguna duda. Bien, dentro de esta introducción vamos a ver que es indispensable que ubiques los cuadrantes del abdomen. Diferente bibliografía te va a referir 4 cuadrantes del abdomen o 9 cuadrantes. Para nosotros, para fines anatómicos, es indispensable en el área de la salud que identifiques estas 9 regiones del abdomen o estos 9 cuadrantes. Y es muy sencillo, parece que tiene nombres complicados, pero la realidad es que es muy sencillo. Es decir, vamos a tener que tenemos un hipocondrio derecho, y si hay un hipocondrio derecho, hay un hipocondrio izquierdo. Después vamos a ver que hay un flanco derecho. Si tienes un flanco derecho, tienes un flanco izquierdo. Posteriormente tienes una fosa ilíaca derecha. Y de la misma forma, si tienes una fosa ilíaca derecha, tienes una fosa ilíaca izquierda. Entonces ya vimos 2, 4 y 6. Ahora solo nos faltan los del medio. Y entonces vamos a ver que tenemos epigastrio, mesogastrio o región umbilical e hipogastrio. Si te das cuenta parece que es difícil, pero realmente se van repitiendo los nombres del lado derecho como los del lado izquierdo. Te repito, porque es importante que conozcas los cuadrantes del abdomen, porque en cada uno de ellos se encuentran estructuras u órganos fundamentales que te van a ayudar para el tratamiento de la patología de tu paciente. Es decir, en esta imagen podemos identificar, por ejemplo, solo vamos a poner un ejemplo porque esta va a ser una tarea que tú vas a tener que elaborar para tu libro de anatomía cromodinámica, y también aquí en las diapositivas te puedes apoyar de ello. Tenemos en el hipocondrio derecho que vamos a encontrar el lóbulo hepático derecho. Hepato es hígado y entonces se refiere al lóbulo derecho del hígado. También es muy importante que empieces a anotar aquellas palabras que desconoces para que las empecemos a identificar de acuerdo a la terminología básica que vamos a utilizar aquí en el Instituto Boder. Tenemos también la vesícula biliar. Vamos a encontrar parte del riñón derecho. ¿Te acuerdas que hace un ratito hablamos del plano anterior y del plano posterior? En realidad el riñón no se encuentra en el plano anterior, se encuentra en el plano posterior, ¿sale? Y entonces ubica que el riñón no lo vas a encontrar anterior, el riñón lo vas a encontrar posterior. Como aquí nos dice parte derecha del riñón, en realidad lo que vas a encontrar es la glándula suprarrenal, lo que está arriba del riñón. Después ya lo vamos a tratar en sistema endocrino. Además, vas a encontrar el ángulo hepático del colon. Ese es uno de los ejemplos de los cuadrantes del abdomen, del por qué debes conocerlos perfectamente y ubicar los órganos. Es decir, saber dónde está el hígado y dónde está el vaso, para que no te confundas. Dónde está el colon ascendente, el transverso y el descendente. Entonces, recuerda que esta va a ser una de las tareas muy importantes que te vas a llevar para casa en tu anatomía cromodinámica. Y posteriormente vamos a pasar con lo que es la célula.